La lectura crítica consiste en evaluar el artículo encontrado con una serie de pasos. Los pasos se agrupan primeramente en las bases para saber si un estudio de pruebas es válido. Para que sea válido, debemos ver su validez interna. ¿Y a qué se refiere la validez interna? Sí. Y para eso deben hacer estudios transversales donde se compare en tiempo real la prueba diagnóstica que yo quiero validar con otra de utilidad ya conocida que le llaman patrón oro, gold estándar o prueba de referencia. Cuando vamos a validar una prueba de diagnóstico, siempre comparamos los resultados de la prueba con otra prueba de esa misma enfermedad cuyos resultados sean ya reconocidos. Si yo voy a poner en el mercado una prueba nueva de embarazo, yo tengo que tomar un grupo de pacientes, hacerle la prueba y comparar si lo que me dieron sí en esta nueva prueba, también me dieron sí en la que es de reconocida utilidad, por ejemplo la de la sangre, para ver si es efectiva, si es eficaz o no. A eso se refiere. El primer punto que se toma en cuenta en el grupo de la validez es una comparación independiente y ciega con una prueba de referencia. Cuando dice independiente es que los resultados de una no condicionen la realización de la otra. Quiere decir que no va a depender de si me salió positivo o negativo en una para yo realizar la segunda prueba. Como ya ustedes saben, cuando estamos viendo la validez de una prueba debemos tomar en cuenta dos, la que yo quiero validar y la otra con la cual comparo. Para que la comparación sea independiente, no puede depender de si salió positivo o negativo en una para yo realizar la otra. Si yo tengo dos pruebas de VIH y yo digo solamente le voy a realizar la segunda prueba de VIH a los que me dieron positivo en la primera prueba, entonces no es independiente. ¿Por qué? Porque estoy condicionando de que si me salió positivo es que voy a hacer la segunda prueba. La otra parte de la comparación es que debe ser ciega, que yo no conozca el resultado de la primera prueba cuando vaya a analizar la segunda. ¿Por qué? Porque si ya yo sé que en la primera prueba esa persona salió positiva, cuando yo vaya a analizar la segunda prueba puedo dejar escapar algunos detalles porque ya tengo mi idea preconcebida de que me va a salir positivo y rápidamente, sin descartar quizá esos detalles mínimos que andan ahí, digo que es positiva. Puedo tener un sesgo, que significa una idea preconcebida de que me va a salir positivo y al mínimo detalle de que me indique que es positivo, ya yo digo es positivo. Entonces por eso se prefiere que la comparación sea ciega, que yo no sepa qué salió en la primera prueba cuando yo vaya a interpretar la segunda prueba. Entonces, si yo sé ya el resultado de la primera prueba cuando voy a analizar la otra, se produce lo que se denomina sesgo de sospecha diagnóstica, que ya yo sospecho lo que me va a salir y por tanto me puedo ir en esa dirección sin tomar en cuenta todos los detalles. Te pide que tú no sepas si era positivo o negativo para tú realizar la otra. Porque suponiendo que yo se lo haga solamente a lo que me dieron positivo, estoy evaluando solamente una parte de la prueba, pero yo tengo que evaluar todo el espectro de que si es positivo, que si es negativo. Y si esa prueba por error siempre da positivo, yo nada más evalúo lo que da positivo, digo, sí, esa prueba está bien. Tienes que saber evaluar las dos áreas, los dos tipos de resultados. En la comparación independiente es que no condicione el resultado, ya sea positivo o negativo de una, para yo realizar la otra. Que yo no diga,
Si es positivo aquí es que la voy a hacer, o si es negativo es que la voy a hacer. No, que yo la haga independientemente de si salió positivo o negativo en la primera prueba. La parte número 2, esa es la parte más sencilla. Espectro adecuado de pacientes en el estudio. Eso es muy fácil. Cuando yo voy a analizar una prueba, su validez, yo tengo que hacer la prueba a pacientes sanos y enfermos. Si lo hice solamente a pacientes sanos, no lo hice bien, no cumple con ese requisito. Si lo hice solamente a pacientes enfermos, no cumple con el requisito. Yo tengo que tener pacientes sanos y pacientes enfermos hasta una avanzada estadio de la enfermedad, para ver que la prueba es eficiente en todos los casos. Espectro adecuado, ¿qué significa? Espectro adecuado de pacientes en el estudio. El estudio significa que yo estoy haciendo una investigación para validar mi prueba y tengo un grupo de pacientes, una muestra que yo elegí con lo que voy a trabajar para validar esa prueba. El espectro adecuado que yo tenga de mi paciente, ¿qué significa? Paciente sano y paciente enfermo, cuando yo tome mi muestra de los pacientes que van a participar en mi investigación. Otros aspectos adicionales, el 3, influyó el resultado de la prueba a estudio en la realización del estándar. Se parece a la primera. ¿A qué parte de la primera? ¿A independiente o a ciega? Díganme. Si yo condiciono que solamente lo positivo es que me van a hacer la prueba, estoy influyendo en que solamente a lo positivo se le haga la prueba. En eso es que se parece. Cuando dice influyó el resultado de la prueba de estudio en la realización del estándar, quiere decir que si hay una condición de que lo que salió en la prueba de estudio me dicta si yo voy a hacer el estándar o no. La diferencia está con el punto 1, en que el punto 1 no me dice cuál influye a cuál o cuál condiciona a cuál, es abierto, que una no condiciona a la otra, pero no te dice cuál de las dos. Mientras que en este te especifica que es la prueba de estudio, que es la que yo quiero validar, que no debe influir en la prueba estándar. Esa es la diferencia con el punto 1 en la parte de independiente. Entonces, para que no influya, deben hacerse las pruebas, ambas pruebas, las dos pruebas a todos los pacientes. Para que no influya, deben hacerse ambas pruebas a todos los pacientes. En este punto es el punto donde tú dices que si influyó es malo porque se produce un sesgo. Este es el único punto como que en los demás si tú dices que cumple es bueno, pero en este si tú dices que cumple con que influyó, no es bueno porque produce un sesgo. Entonces, para que no se produzca ese sesgo, debo hacerle ambas pruebas a todos los casos, que significa que a todos los pacientes que yo tome como muestra, le voy a hacer las dos pruebas. Es una idea preconcebida, un error. En las investigaciones se debe evitar a toda cosa que haya sesgos. Vamos a buscar en Google sesgos. Sesgo, torcer o atravesar hacia uno de los lados. Entonces, un sesgo cognitivo indica en el procesamiento de la información y forma un prejuicio, como una idea preconcebida, un prejuicio de lo que va a pasar. Entonces, debemos evitar los sesgos en las investigaciones. Para que no haya sesgo, hacerle las pruebas a todos los pacientes, las dos pruebas. Sí. 4. Adecuada descripción de la prueba de estudio para permitir su reproducibilidad. Miren, este es un punto muy importante y al mismo tiempo complejo, porque cuando en el artículo científico, que es donde se plasman los resultados de una investigación, se explica qué procedimiento se usó, debe explicarse con mucho detalle. ¿Qué aspectos deben estar incluidos? La preparación del paciente. ¿Por qué la preparación del paciente? Hay pruebas
que el paciente tiene que estar en ayuna. Debe decirlo el artículo si tiene que estar en ayuna. Hay pruebas donde el paciente tiene que beber mucha agua y llenar la vejiga de agua. Entonces, si esa es una de esas pruebas, debe decirlo. Hay pruebas donde el paciente le ponen a que no cene, que se ponga un enema, que se ponga aquello. Entonces, debe decirlo el artículo si lleva eso. Si lleva anestesia para poder hacerle la prueba, como en el caso de la endoscopía, debe decirlo. Entrenamiento de profesional, eso lo puede hacer un hematólogo, lo puede hacer un gastroenterólogo. ¿Quién puede hacerlo? El ginecólogo es que puede hacerla. Un Papa Nicolau, ¿quién lo puede hacer? ¿Verdad? Entonces tiene que decirlo quién lo puede hacer para que no vaya cualquier persona a intentarlo. Variabilidad interobservador en pruebas que requieren una interpretación. Quiere decir que haya varias personas interpretando la prueba. Porque, como ustedes saben, los humanos podemos cometer errores, pero esos errores disminuyen si varias personas interpretan la prueba. Y descripción detallada de cómo se realiza la prueba. Ahí le pone un ejemplo, que cuánto tiempo debe estar la sangre en contacto con la tira reactiva en un nuevo dispositivo que mide la glucemia. Para que ese punto se cumpla debe haber un detalle bien minucioso de la prueba, que incluya desde la preparación, que incluya quién la va a hacer, qué tipo de personal clínico la puede hacer, que diga todo el procedimiento exacto en cuestión de tiempo, en cuestión de medida. Si son 5 mililitros de sangre que se necesitan, que diga que son 5 mililitros. O si es uno solo, pues que le especifique, que sea bien claro en todo lo que se vaya a hacer. Y que haya varios observadores cuando haya que interpretar la prueba. Que no lo haga una sola persona. Pasamos a la siguiente etapa, donde vemos si lo que presenta el estudio es clínicamente importante. Y para eso hay un punto que se llama que si se comunican los cocientes de probabilidad o datos suficientes para calcularlo. Ese es el punto que la persona dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Y realmente es un punto fácil, porque ahí lo que te dice es si lo dice los cocientes, y los cocientes se llaman a sí mismos cocientes de probabilidad, y hay uno positivo y uno negativo. Entonces, si lo dice ya, cumple. Pero si no lo dice, también puede cumplir si hay datos suficientes, como otras variables que te la menciona ahí, que tú tienes que saber los nombres, la sensibilidad, verdaderos positivos, verdadero negativo, falso positivo, falso negativo. BPP significa valor predictivo positivo, BPN valor predictivo negativo, especificidad. Entonces, ustedes nada más tienen que, cuando vayan a evaluar ese punto, tener una lista de los nombres que tienen que buscar y ver si lo dice y su valor. Porque no basta con que te diga la palabra especificidad y sensibilidad, que son los cálculos que se necesitan para calcular los cocientes de probabilidad. Tú necesitas el valor para poder hacer el cálculo. En ese punto es simplemente que usted recuerde los nombres, que tenga bien claro cuáles son los nombres de los cálculos estadísticos que debe decir el artículo. Si lo dice, esos nombres, cumple. Y si no lo dice o no le presenta su valor, no cumple. Precisión de los resultados. Cuando yo hago una investigación y uso una muestra de pacientes, yo quiero inferir que lo que me pasó en mi muestra es lo que pasaría en toda la población. Entonces, para yo poder inferir, hacer esa inferencia, debo tener un intervalo de confianza que vaya del 95% o más. En la precisión de los resultados, usted tiene que ver en el artículo si le dice el intervalo de confianza, y si ese intervalo de confianza tiene un 95% o un número mayor. Si lo tiene y está del 95 arriba, entonces cumple. Y si no lo tiene, no cumple. O si está por debajo del 95, no cumple. Los últimos 3 puntos es a ver ahora si yo puedo aplicarlo a mis pacientes.
puede ser la mejor prueba, pero a veces no aplica a mi paciente. ¿Y cuándo? ¿Cómo yo sé si aplica o no aplica? Primero, debe poder reproducirse e interpretarse con garantías en el medio. Si el equipo electrónico que necesita esa prueba cuesta $1.000.000 y en el centro que yo estoy no disponen de $1.000.000 para ese equipo, no se puede reproducir en mi medio. Si no tengo el equipo necesario, si no tengo los insumos para poner a trabajar ese equipo, no se puede reproducir en el medio. Para ese punto, siempre cuando usted lo va a evaluar, toma en cuenta, para tener un punto en común para la clase, se toma en cuenta el Hospital Cabral Ibáez. Es decir, en esta clase, cuando vamos a hablar de ese punto, tomamos como punto de referencia el Cabral Ibáez, porque se supone que ustedes todos han tenido algún tipo de contacto con ese hospital. Si cuento con los medios, el entrenamiento y el tiempo para poder hacer esa prueba diagnóstica en donde yo estoy, entonces sí cumple, si no, no cumple. 2. Aplicabilidad de la prueba al paciente. Tiene que ver específicamente con dos cosas: las molestias que le causa y el rendimiento de la prueba. ¿A qué se refiere las molestias? Por ejemplo, si le ponemos anestesia al paciente, el paciente se siente un poco tonto. Entonces, hay personas que yo no le pondría anestesia simplemente por su condición delicada de salud. Y si el rendimiento de la prueba cambia en diferentes estadios, por ejemplo, la prueba del VIH. Si usted sale esta noche con alguien que usted no conoce muy bien y tienen algún tipo de relación consensuada, mañana usted puede irse a hacer la prueba a ver si usted recibió esa enfermedad. Hay que esperar un tiempo. Ella lo detecta en un estadio específico. Sí, igual que el embarazo. Si usted hoy hizo algo, mañana no puede ir de una vez a investigar si ya. Hay pruebas que te dicen positivo o negativo, pero ya cuando va a un estadio avanzado de la enfermedad. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si el paciente le dice que la situación es muy reciente, quizá usted quiere esperar otro tiempo para hacerle la prueba, porque ya usted sabe que esa prueba no lo va a detectar en esa etapa inicial. 3. El tratamiento prescrito se modificaría por el resultado de la prueba. Quiere decir que cuando usted vaya a mandar al paciente a que se realice una prueba, tome en cuenta que si usted modificaría el tratamiento del paciente, por ejemplo, usted tiene un paciente en emergencia, se está quejando de un dolor, usted puede ponerle un analgésico mientras tanto, pero y mandarle a hacer pruebas de laboratorio. Que cuando usted le mande a hacer la prueba, usted tenga en cuenta que si con esa prueba usted le va a cambiar ese tratamiento, va a decidir si le pone otros fármacos o tiene que mandar al paciente a cirugía o qué va a hacer con él. Que no mande a un paciente a hacerse una prueba si usted no va a hacer nada con el resultado de esa prueba. Que analice primero qué cambio usted haría en su paciente dependiendo del resultado de esa prueba. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si ya usted sabe que el paciente tiene dengue, hay una prueba que te dice qué tipo de dengue es, si es dengue 1, 2, 3. Entonces, si usted como que le va a poner los mismos fármacos, no mande al paciente a hacer esa prueba. Si usted le cambiaría los fármacos, entonces usted lo mandaría. Pero si no le va a cambiar el tratamiento, entonces no ponga al paciente a hacer esa prueba, es lo que dice. No hacer la prueba. Y por último, el punto de que si el resultado produciría beneficio al paciente, incluye el anterior, porque incluye que si hay un cambio en el tratamiento, pero además le añade que si hay un cambio en el manejo del paciente. Si yo a partir de esa prueba voy a decidir si lo interno, si no lo interno, que si le pongo dieta, que si le quito el cigarrillo o cualquier otro manejo que yo pueda tener con el paciente, entonces sí cumple. Quizás en ese punto usted diga, yo no le voy a cambiar tratamiento, pero quiero decidir si le tengo que hacer otra prueba o si lo tengo que internar, entonces sí, usted le haría la prueba. Pero si no habría ningún cambio, si la prueba sale positivo o negativo, si usted no tiene pensado hacer ningún cambio, cuando usted le llegue ese resultado, entonces no le haga la prueba, es lo que quiere decir ese punto. Preguntas.
dudas,